buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Hola. Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Muy bien. Gracias, Jorge Cancina, por venir, ¿eh? Bueno, un gusto. Gracias por estar. Hay mucho para hablar, ¿no? Y debatir y conocer. Hay mucha información tirada sobre la mesa en materia económica. En política ya estamos acostumbrados también en la Argentina, pero en materia económica yo creo que hay hasta como un bombardeo de información. No sé cuánto realmente llegamos a absorber y a entender. Desde la Demasiada. ciudadanía común, digo. Demasiada. Pero estamos acostumbrados. Yo estoy muy acostumbrado a escuchar a los economistas que dicen lo que va a suceder y después de unos meses explicarme por qué no sucedió lo que ellos predecían que iba a suceder. A los Claro. encuestadores les pasa lo mismo. Es así, ¿no? A las encuestas, Sí. es verdad. Valeria Giral, gracias por estar, ¿eh? Al contrario, gracias. ¿Cómo a usted. estás vos? Muy bien, muy bien. Va a ser importante tener tu perspectiva de esto, ¿no? De qué es lo que estamos en la calle. Lo único que sabemos y entendemos todos es que hay recesión, que por supuesto cuesta llegar, que ya casi no hay manera Sí. de llegar a fin de mes. El único termómetro que es común a todos es el bolsillo, ¿no? El bolsillo. El bolsillo. Tal cual. Pero digo, ¿estamos atentos a esas medidas o ya consideramos que por más medidas que se saquen y que además siempre tienen el tinte electoralista en general, esto hay que decirlo, sabemos que mucho no va a modificar y no le prestamos atención? Yo creo que una de las medidas que más atenta estuvo la población es a la quita del IVA. Ujú. Y realmente creo que estuvieron atentos y no tuvo mucho resultado porque No. en las góndolas me parece que rebajas del 21% no se vieron. No, claro. Claro, Además, acá- también- El IVA, pero los Muy precios pocas, subieron. muy Claro. puntuales las cuestiones donde llegó la rebaja. Por ejemplo, la marca de yerba que yo tomo, sí, le bajaron 21%. Pero otras marcas no están con la rebaja. Y en el caso de la leche se está dando una estafa por parte de la principal empresa láctea de Argentina, que lo vengo diciendo. Sí, y además convengamos que también es difícil para todos nosotros cuando uno va al supermercado, que yo realmente estar sacando la cuenta si eso, bueno, que te dicen que se rebajó, corresponde al 21 realmente, que antes de que le pongan ese precio. Digo, ¿no? ¿Cómo estás, Víctor? Buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Es difícil, ¿no? Y recién sí. estábamos hablando de Lo transiciones. que pasa además. es que es por las dudas, se aumenta por las dudas, por si acaso. Claro. ¿no? Pero eso es histórico, ¿no? En Es Argentina. histórico, ¿o no? es la El famoso viveza criolla. colchón. Es nuestra viveza criolla. El famoso colchón que hacen Claro. siempre los proveedores. Totalmente. Pero igual Bueno. no se da, por ejemplo, el proceso hiperinflacionario que muchos anuncian. Yo me acuerdo, mi papá tenía un almacén en el medio del campo Sí. y era cada 2 o 3 horas que tenía que estar remarcando. Ajá. Acá ha habido aumento, es cierto, eso no hay que desconocerlo, pero no está esa locura de Bueno, que qué bueno. se va remarcando Como tal vez cuestión de todos los tiempo. días, toda la semana. Ojalá Yo digo que se frente mantenga a así, lo Dios que esto quiera, ya se está perdiendo fuego. Javier, Digo, vos lo acá- que estás citando es un episodio la hiperinflación que estoy traumático. diciendo del 85. Qué bueno, Estamos no, hablando de la también del 80 y... O de lo- Nueve. porque muchos quieren Nueve. comparar, Bueno. este proceso que es malo para los argentinos, pésimo para todos nosotros, Está bien. y llevarlo No es a hacer hiperinflación. algún paralelismo con el 85, el Es 2001. una inflación galopante, o lo que vos Me decís que parece para que los que hay comparan... diferencias muy Técnicamente, notorias. Bueno. según los parámetros internacionales, estamos en hiperinflación porque tenemos más de 50% de inflación anual. Ahora, lo que vos decís es un momento de pico Pero por supuesto. de desesperación. Yo me acuerdo, 88, la gente terminaba de cobrar el sueldo y salía corriendo al supermercado a sí, comprar, es no cierto, sabía es real qué. eso. No. Bueno, pero También eso se puede- quiero decir porque quiero al rato ya no servía. Quiero decir una cosa, digamos. Pero Me eso parece- estás hablando de Mariano, una Mariano, cuestión exagerada. Pero Mariano, pará, digo una cosa porque aparte me parece que estaría bueno, digamos, plantear las cosas de ese lugar. No tenemos que llegar a ese lugar. digamos. Claro. No, No, pero O o sea, todo bien, sí. recordemos la parte que fue horrible, fue una época muy espantosa. Por favor, como tenemos no que se llegar a incendió ese toda la lugar. casa, no Esta voy a es apagar, bastante no espantosa. voy a apagar el fuego de la casa. Por eso, pero por eso, pará. No sigamos sumando anécdotas que son, todos los argentinos sabemos que son ¿De qué se horribles. tratan? Claro. Por favor, ya la pasamos. sí. No, Yo lo que además, digo digamos- es, digamos intentemos que- tener una transición interesante, la cual debemos hacer hoy por hoy. Lamentablemente, la grandeza del presidente no existe, porque lo que debería hacer es tratar de llevar mucho mejor esta transición, Sí. no como candidato. Hoy la reunión de hoy a la tarde la citó a Mirta Legrand. Entonces, digamos, si vos estás... La citó, digamos, no la convocó, digamos No, a decirlo, la- la citó de... La- Mencionó. dijo, digamos, si te ven Exacto. en el piso te patean, no sé cómo se llama, No. si te van mal te maltratan, una cosa por el estilo. en Entonces, el piso te patean. pero entonces, viste, no Quiso decir eso. Bueno, pero fue fue igual, Mirta. pero no está, Recordemos claro, que viste, la semana pasada hubo muchachos, una- tenemos que lograr una Sí. transición buena, pero en coincido, serio, sí, ya sin coincido. chiste, Sí. para todos, porque A ver, esto está Ale, todo mal. que acá Alejandro, Jorge- lo que yo quería Mariano, decir- un minutito. No, ayer Para fue, el que día, Jorge quería ayer la fue el palabra. Día de la Industria y si para algo sirvió eso es para poner los valores que quizás seguramente contrastan un poco con lo que decía Javier.
145.000 puestos laborales caídos, Sí. 4.500 empresas caídas durante también un lapso. No, pero yo no niego esa realidad. Lo que Jorge. quiero Digo, decir que además ¿cómo son los el pulso, extremos? sí, el pulso de la información me parece que está dado hoy por los reclamos sociales que han ganado las calles, ¿no? Sí, bueno, En el ahora caso vamos a hablar de Buenos eso, y pasar Yo- imágenes también. no, Sí, Víctor. yo quiero retomar lo que vos comenzaste el programa, ¿no? Es decir, la transición. Realmente esta es una campaña, o va a ser una campaña atípica, absolutamente distinta a lo que fueron las campañas anteriores, porque justamente se está viviendo una transición. Más que campaña electoral, ya estamos viviendo una transición. Claro. Se han adelantado los tiempos políticos, las pasos fueron no fue una encuesta, sino más bien fue la elección, la primera vuelta, y lo que va a hacer el 27 de octubre va a ser ratificar lo que va a ocurrir, que es Alberto Fernández va a ganar las elecciones, es decir, Víctor, y encima después falta tiempo, además. sí, por eso. supuesto, Después de las por elecciones, supuesto, por Después supuesto. de las mes y medio, elecciones por falta supuesto. un mes y medio más, Claro. ¿viste? Por Entonces, eso tenemos digo estar que esto todos es tranquilos. absolutamente distinto Claro. a lo que han sido las campañas electorales del 83 para acá. Claro, tal cual. Me A parece ver. que lo que tiene de Sí. distinto también es que en una comparación con el proceso que marcaba él, hay como un desánimo muy grande de la gente. Aun cuando haya votado y pueda sentir que bueno, que es mayoritaria una opinión que probablemente se convierta en el futuro gobierno, no es que nadie tira cohetes, digamos, en general me parece que hay un escepticismo muy grande. Nadie cree que sea fácil salir de la situación en la que se está en la Claro, Argentina, nadie claro. lo promete Claro. siquiera. Claro, claro. Entonces me parece que esto hace también como cuando uno mira las medidas, efectivamente uno hacía como el ejercicio, como quien saca la cabeza del agua, Claro. mirando las góndolas a ver qué tal impactó el 21% Analía, del IVA, pero en esto que realidad dice no hay Luz, mucha expectativa es de verdad, nada. porque hay encuestas que miden también el escepticismo, más allá de la intención de voto, que esas encuestas conocemos a patadas, pero sobre el escepticismo, sobre las opiniones, hasta sobre valores, digo, hay encuestas que miden esas cosas, ¿no? Sí, Como claro. para medir el nivel de ánimo social colectivo. Sí, eso se mide. No, algunos con encuestas no es la metodología mejor. Ajá. La mejor podría ser un focus, que es otro tipo de investigación, claro. que tiene más que ver con lo motivacional. Pero se mide bastante también qué es lo que los empresarios piensan hacer en el próximo tiempo, y eso te da un perfil Claro. de más o menos cuál es el humor a nivel de las personas que tienen que, digamos, llevar adelante sus emprendimientos. Tal cual. La mayoría no está pensando en hacer ni inversiones ni tomar personal, tampoco reducir. Están, como decía Luz, como expectantes a ver qué es lo que pasa. Igual yo creo que es un excelente momento para ser muy creativo. Nosotros en la consultora, con los clientes comerciales que tenemos, estamos trabajando mucho eso, proponiendo cosas diferentes que por ahí al consumidor le puede terminar sirviendo. Sí. Porque como es un momento donde no se vende mucho, los comerciantes, no hablo de las mega empresas con las que habitualmente charlamos acá, Sí. pero los comerciantes están buscando maneras de poder vender más. Lo cual Y debe a- ser- y acá, Con ingenio. sí, con nuevos servicios, con determinado tipo de promociones. El Digo, problema hay ahí es algunas que el problema cosas es que no hay dinero circulante. El problema es que la plata está en la calle y en el Exactamente. bolsillo del Sí, hay consumidor. gente, como siempre decimos, hay gente que la está pasando muy mal, hay otra gente que la está pasando mal, hay otra Claro. gente que no la está pasando tan mal. Entonces, bueno, Sí. lo cierto es que los empresarios y los comerciantes tienen que vender para poder pagar los sueldos a sus empleados, Sí, sí. para poder O pagar los sostenerse, impuestos. que es lo que muchos dicen. Claro. O al menos sostenerme Claro. hasta ver Entonces, que... allí es donde se pone en juego la creatividad Claro. y ver cómo hacen. No, yo lo que le quería contar en relación a lo que decía Luz, que yo soy la menos política de acá y la que menos me gusta. Mira. Uno siente agobio. Es como que yo me siento cacheteada. Estoy bombardeada de noticias, veo que se hace leña del árbol caído y eso que yo puedo comer, que como dice Analía, no estoy en el grupo de la gente que la está pasando peor. Pero realmente la sensación que me pasa a mí es agobio. Yo creo que esa es la palabra que uno siente en estos ¿Y momentos. pensás que eso... Y creo que hay gente que ahí vamos. hace leña, por eso te digo, del árbol caído. Algunos otros estarán con muchas esperanzas. Sí. Bueno, Eh, ahora esto que pone Ana también sobre la mesa es de lo que vamos a hablar, porque hablar de leña sobre el árbol caído también nos lleva a hablar de las transiciones, de los pedidos de colaboraciones, de qué es lo que va a pasar con eso
con esas charlas telefónicas, esos acuerdos, acuerdos tácitos o explícitos, Hay no una sé. palabra que se usaba en medio de la guerra, que era la tregua, para tratar de... O las treguas, pero digo, ¿qué es lo que va a pasar con todo eso a partir del sábado 7, que comienza oficialmente la campaña? Digo, ahí ya vamos a ver qué es lo que tenemos que esperar. Pero mirá el informe y seguimos debatiendo y analizando la vuelta. Desde que en agosto pasado Alberto Fernández obtuvo casi 17 puntos sobre Mauricio Macri en las elecciones primarias, la convulsión política y económica no da respiro. Se pasó de acusaciones cruzadas por el rumbo de la economía a conversaciones telefónicas, acuerdos y promesa de colaboración entre candidatos para la estabilidad cambiaria y la transición. Pero, ¿cómo podrá sostenerse esto cuando el próximo sábado comience oficialmente la campaña electoral de cara a las generales de octubre? Por lo pronto, mientras el candidato del Frente de Todos mantiene reuniones en el país y en el exterior, ya casi en su rol de presidente electo, el gobierno nacional reparte su tiempo y esfuerzo entre la contención del dólar y el anuncio de medidas económicas para el alivio del bolsillo. Ahora bien, ¿qué impacto real tuvo en la economía diaria de los argentinos estos anuncios? La quita del IVA en los alimentos de la canasta básica fue una de ellas. Pero, ¿qué resultado dio hasta el momento y qué control se ejerce en su aplicación? Hace pocos días, por ejemplo, se conoció un aumento del 35% en el salario mínimo vital y móvil en 3 cuotas. Pero, ¿qué significa? ¿A quiénes se abarca? ¿Y cómo impactaría en la próxima y cercana discusión por paritarias de los diferentes sectores? Por otra parte, desde el último anuncio de la CUNSA sobre el control cambiario, el dólar lleva 3 días de forma estable. Sin embargo, la mayoría de los economistas afirman que el gobierno solo se está centrando en sostener con alfileres una realidad económica que aún no llegó a su pico máximo de crisis. Mientras las marchas y movilizaciones se hacen cada vez más habituales en varias ciudades del país. ¿Cuáles serán las medidas del gobierno nacional si estas protestas se incrementan con cortes de calle en los próximos meses? Hoy, en el ventilador, entre las medidas y la crisis. Bueno, está bueno el programa de hoy para aprovecharlo e ir de a poco sobre algunos puntos, porque son tantos, que es lo que comenzamos diciendo, es tanta la información que hay sobre la mesa, que por ahí cuesta, ¿no? Ana decía, yo me siento cacheteada, la verdad, y estábamos hablando del desánimo recién, y en el medio se van conociendo medidas que el gobierno nacional presenta como para la reactivación del consumo y cuidado del bolsillo. Yo te quería agregar algo. Hoy estuve hablando con el arzobispo de Misiones, que es uno de los organizadores de la colecta Más por Menos, que se realiza este fin de semana, es una de las colectas anuales que hace la Iglesia Católica, y ellos trabajan constantemente con la medición de la pobreza y es muy sensible el aumento de la gente que está ya colmando todos los comedores, no solo los de instituciones religiosas. Aquí está trabajando mucho más Suma de Voluntades y otras instituciones, y eso es lo que más preocupa, porque por ahí nosotros podemos decir, bueno, nos sentimos agobiados por la información, por esto, y tenemos razón, pero hay gente que no tiene el plato de comida. Sí, de hecho... Y eso no puede esperar. O sea, eso no es una medida urgente. No puede esperar una transición de aquí a un cambio de gobierno. Hoy, Mariano, por ejemplo, se conocieron marchas y movilizaciones. Hay una que se replicó en la ciudad de Paraná, que tuvo su epicentro en la Plaza 1 de Mayo, y en plena 9 de julio en Buenos Aires se está acampando hasta el día de mañana, es decir, 24 horas. No, están haciendo tareas solidarias, no hubo corte de calles, no hubo... Mariano, la 9 de julio está cortada en este momento. Hay un corte total. Bueno, en realidad es que estaban reclamando... Cortan la del Metrobús. ¿Viste? Cortan la de los que ahora Buenos Aires, o sea, la dividieron en 6, digamos. Perdón. Lo Más que yo volvés quería la del decir Metrobús. hoy es que más allá de la cuestión que decía Aragón, como descartando la crítica de la hiperinflación, no sé quién habrá dicho eso, me parece una locura. A nadie le sirve y a nadie le gusta un escenario de hiperinflación en Argentina con lo que sabemos de todo el dolor. Ahora bien, el problema es que los aumentos estuvieron en los supermercados. Ya hubo aumentos. La Fundación Soberanía Sanitaria midió el 8 y el 13 de agosto los precios de los medicamentos entre 10 y 38% de aumento. La FAO presentó el 15 de julio, junto con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos, que en Argentina
En 2019, unos 14.2 millones de ciudadanos están con problemas de acceso a alimentos, contra 8.3 millones en el periodo anterior. Entonces, hay una situación de hambre, de necesidad alimentaria, Nadie por ahí está claro, igual, nadie la niega, Mariano. de ingresos medios altos y altos, por ahí. ¿Y cómo te parece a vos o a no se da ustedes que cuenta. digamos que pueden funcionar medidas como estas? El informe hablaba de una, y vale la pena que lo aclaremos también, porque se conoció el aumento del 35% del salario mínimo vital y móvil, y también en esta maroma de información está todo el mundo expectante y pensando, ¿y eso en qué me beneficia? ¿No me beneficia? ¿Qué tiene que ver? Digamos, en cuánto estaba, si es mucho o no. Yo creo que hemos perdido también... Andá a convencer a la patronal que te tiene que pagar eso. Claro. Una cosa, ¿viste? Es una situación extraterrestre. ¿viste? No, En esa reunión la CGT pidió un 60% de aumento. No sé quién es más extraterrestre. Bueno. Pero de cualquier manera, cualquiera de las dos cosas, no estoy hablando de ver quién es más extraterrestre. Por eso te digo, estoy no puede pagar analizando un de cómo 25% menos un funciona la 60%. cosa, Javier. Que no va a O sea, suceder, a ver, yo quiero que vos entiendas algo, digamos, que es muy se importante. van a poner de Nadie acuerdo. gana. Pero por eso- Nadie por eso gana. digo. No es que vos decís, no, pero Moyano dijo... Nadie por eso gana te digo. nada. Sí, Acá realmente la estamos pasando No, muy Dal mal. fue el que pidió Los el números 60. que dice acá el compañero indican que en diciembre va a haber el 39% de los argentinos pobres. Lo cual sería- 39%. Me Es quedo un número con que algo. vos decís... El otro día miraba, no es solamente, digamos, que la gente también vota por el bolsillo, ya vota por su dignidad, loco. Acá no tenés para comer todos los días, tus nenes no tienen para comer. Entonces no es solamente, viste, esa cosa de la moneda. A ver. Ya es indigno. A ver, ¿no? Mariano, 14 millones de Minuto, Mariano, que Luz no quiere comen todos los la días. palabra. Sí. Cuando Ana hablaba de la sensación de estar cacheteados, Sí. yo lo que veo en la cotidiana, con la clase media empobrecida cotidianamente, es la inmensa cantidad de gente que está pagando el mínimo de la tarjeta. Sí. La inmensa cantidad de gente que toma el crédito de la gente financiero de la provincia. Sí. Lo que contaba el compañero que trabaja en supermercados, que ya nos ha acompañado un par de veces, que le llama la atención la gente que va y compra una papa, Claro. un pimiento Claro. y, bueno, no, pimiento es una paquetería, No, una no, papa, una papa. una cebolla. zanahoria. Y le llamaba la atención la gente que está pagando, intentando pagar en cuotas, con interés, los alimentos del día. Entonces, cuando alguien planteaba la vez pasada, primera medida es endeudar a la población, me parece que pasa por ahí. Daniela porque, Rosso. Y digamos, los cambios de exactamente. hábitos también, digamos, con una especie de resignación, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hubo el paro de colectivos, ahí muchas personas conocieron lo que es el tren, ¿no? Sí, Que une Colonia Avellaneda con Paraná. es verdad. Que cuesta solamente 2 pesos. Sí. 15 días, atestado el tren, se rompió más de una vez porque no está preparado para tanto Exacto. peso. Cuando los colectivos volvieron a circular, el tren siguió Lleno. lleno. Sí, es cierto. De Hoy el hecho, tren- el eso- viernes se rompió y es- recién volvió a funcionar Ayer, varios días después. Eso es cierto, ¿Por qué? conozco casos. Claro. Hay Porque- gente que eligió y se dio Por cuenta la- que por el podía. precio. Pero no por es la el plata. tren, porque el tren, digamos, tiene un trayecto, no abarca todo Paraná. Limitado, El obvio. problema es que hay gente que decidió viajar, bajarse en el ferrocarril y caminar un montón Caminar, de cuadras. sí, claro. Y saber a qué hora sube Ahorra y a un qué hora montón se de baja. plata. Sí, sí. ¿A Pero qué por hora- la Los 2 diferencia pesos de Porque por cómo- 2 pesos, Y los o 2 sea, hay pesos. mucha diferencia. Y además, Claro. con amenaza de que puede haber un nuevo paro, con amenaza de que puede haber un nuevo aumento, lo que hacen es decir, bueno, me arreglo, me resigno. Entonces los cambios de Cambio hábitos, de se ve hábitos. una resignación tremenda en la gente. Ujú. Esa sensación de que, viste, podemos estar peor, veamos cómo nos vamos adecuando y entonces damos de baja distintas clases sociales, no, pero damos de baja el club. Vemos a qué escuela podemos mandar a los chicos, vamos bajando todo de calidad, todo de calidad. Sí. Es como el efecto de derrame, ¿no? Claro. Aparte, ¿cómo bajás el nivel de exigencia que tenés? Vos imaginate, en otra coyuntura, hace un par de años atrás, te paraban los colectivos 3 días y la gente, no sé, se iba a manifestar a la municipalidad. Claro, pero solo de ¿Cuánto resignación, estuvimos, Dos semanas, sin porque- colectivo? 2 15 semanas. 15 días. Y yo no vi ningún Sí, que estallido lo social. decíamos acá, no hubo una manifestación de todos nosotros más allá de Alicia Glauser y Sí. Asamblea Ciudadana. Sí, que de la decir. Asamblea, Muy claro. claro, pero- Un tema que quiero contar, el salario mínimo vital y móvil también es parámetro, no solamente que es parámetro para algunas paritarias, que nadie puede dar un sueldo menor al salario mínimo vital y móvil, sino que también es parámetro para algunas prestaciones del Estado, como el salario social complementario. Ujú. Por eso, que es el 50% del salario mínimo vital. Por eso estaba pidiendo un 100 las organizaciones sociales,
un 60% a la CGT para que los gremios de la CGT no tuvieran tanta caída de sus paritarias, y también que el ingreso social complementario, que era 6.000 pesos, fuera un poquito más de 7.000 y pico que va a quedar ahora. Ahora, esto que decía, ¿no?, Jorge Valeria recién sobre el ánimo social y Jorge, que en otro momento 3 días de paro nos hubiese sacado a la calle, poniendo el de paro del colectivo, poniendo eso como ejemplo, ahí lo podemos traspolar a un montón de otras situaciones que nos generan inconformidad. Sí. ¿Qué pasa? Que, digamos, tiene que ver con lo que dice Luz también, hay una sensación de, bueno, esto no sabemos si puede ser peor, nos quedamos quietos por las dudas. Me da la sensación que es un hecho más de una sucesión de hechos. Después de las elecciones PASO, insisto, ocurrían cosas que los periodistas podríamos estar 15 días hablando, pero se sucedían y se reemplazaban con distintas acciones. Que yo, Macri en la famosa conferencia después de haber perdido. Sí. Macri después pidiendo disculpa. Después los del dólar. Me parece que fue como que se apabulló. Yo no coincido un poco con Ana respecto de que se hace leña del árbol caído. En realidad, creo que la simple descripción del estado de situación ya es dramática, ¿no? Sí, sí. Pero hay un deseo de inminencia de que algo cambie, de que algo pase, y en este contexto es que, bueno, las organizaciones sociales están reclamando, las organizaciones sociales están reclamando también por la declaración de la emergencia alimentaria, que me parece que eso es verdad. Eso es. No, pero el gobierno dijo que no. El gobierno ya dijo que no. Lo que dice Jorge, también, la gente me parece que no es estúpida, votó como votó porque sabe que el gobierno no da respuesta y ya está retirada. Pero también sabe que y percibe que Alberto Fernández, que es el que va a asumir el 10 de diciembre, no tiene respuesta a esta realidad. No la puedes cambiar de un día para el otro. Nadie, claro, yo creo que la gente que lo votó tampoco lo espera. Y saben que va a haber más inflación, y que saben que los dólares se terminaron, y saben que los problemas van a continuar. Por más de las promesas y de las falsas y de las sirenas que pongan. ¿Saben quién? La gente que lo votó incluso, decís vos. Por supuesto, por eso el grado de tampoco que hay promesa. Que no hay una salida por el momento. No hay promesa. Está bien. ¿Qué puede prometer? Lo que está No hay promesa. Lo que seguro la no hay baña ni soluciones estoy de acuerdo. Por eso digo que es una campaña absolutamente distinta. Lo que seguro no hay son soluciones mágicas, me parece a mí. Sí. Digo, en una campaña electoral en general los candidatos plantean promesas que están vinculadas con generar esperanza para que la gente cambie esa esperanza por el voto. Esto sería una campaña habitual, digamos. Me da la sensación... Sin necesidad de mentir, digamos. No pasa por mentir. No pasa por mentir. Sí, ¿quién dijo que en 6 meses eso iba a solucionar? Con la diferencia... Alberto Fernández lo dijo Analía, en la campaña. Está bien. Analía, con la diferencia que los oficialismos tienden a mostrar su obra y reclamar el voto como pago por premio, no es solamente la promesa. Pero ahora, teniendo en cuenta esto que vos estás diciendo, Alberto Fernández, ¿qué rol viene a cumplir ahí en relación a su tipo de campaña, digo? Lo que pasa es que para mí no pasa por Alberto Fernández o por Macri. Me parece que en general estamos, esto que decía Aragón y lo que decía también Riani y lo que decía, me parece que pasa porque estamos todos como preocupados, atentos, expectantes, y creo que mayormente tenemos la certeza de que no hay una solución mágica. Analía, tanto es así. ¿En qué campaña, yo pregunto, ¿en qué campaña electoral los candidatos, los principales candidatos que aparecían, digamos, como protagonistas, como que podían ser electos, hablaron antes de una elección? ¿En qué campaña? Sí, pregunto. ¿Antes? ¿Cuánto tiempo antes? ¿A qué te No, refieres? en cualquier campaña electoral. Hay un debate. Se dio, bueno, sí, va a haber un debate. Pero se dio que hablaran entre ellos. Entre ellos, perdón. Pregunto. Bueno, pero claro. Jamás se dio. Pero la situación yo creo que lo indica, me parece que ¿por qué? es vital, por supuesto. Me parece que vital. Imagínate, Alberto Fernández, nosotros qué creemos que está haciendo en España, digamos. ¿Qué está haciendo en Europa dando vuelta? ¿Tomando sol? No. Está sentado hablando con la gente que todo le dice, che, bueno, a ver, ¿cómo va a ser esto, flaco? Yo voy a decir, no, mirá, yo te voy a pagar de otra manera. Acá nosotros tenemos que acordar otro funcionamiento porque no explotó, ¿me entendés? Toda la guita que vos llevaste se la fugaron, funciona de esta manera. Y encima, este pibe sigue haciendo campaña porque, no sé, se imagina que puede volver a ser presidente. Ahora vamos a repasar. Me parece una cosa, pero aparte muy importante, muy importante que queden claro que estaría muy, pero que no es lógico. Nosotros no estamos pasando...
lógicos. Pero no estamos pasando tiempos lógicos. ¿Cómo? Necesitamos tiempo de grandeza. Sí, donde el vos oficialismo agarrés y tiene que decís, decir con algo. esto que Pero nos está por supuesto, pasando, si no, yo tengo que bajar mi candidatura. pero con ese y hacer criterio para que que no no le pueda diga la generar bandera ese y tema. decide agarrar el poder, claro. Elecciones, entonces que se entregue. No, que haya entregue el elecciones, mandato, no por como... eso. A ver, hace 2 o 3 días, chicos, en Buenos puede Aires ser que se están calle la boca. alentando... minuto, Pará un poco, hace 2 o 3 días, desde Buenos Aires están alentando a decir, adelantemos elecciones, vamos a sacarnos este tipo de encima. No tiene por qué ser así. No. No, Entonces, claro. ¿qué tenemos que hacer? Loco, bajá tu campaña, se terminó la campaña, olvidemos, porque ya lo sabe todo el mundo. ¿Vos decís que el sábado no arranca una campaña feroz? Pero si Mauricio Macri empieza No. su campaña, A ver. es un irresponsable. A ver. Es un absoluto irresponsable. Perdón. Yo creo que el Yo no doblar estoy de la acuerdo. apuesta, yo Ahí coincido vamos, con Mariano. vos, pero Ya creo está. que va a doblar la apuesta. ¿Quién? Macri. Pero porque es un tipo... A ver, A ver, hoy las tenemos declaraciones un de chico Pichetto- caprichoso del colegio Newman como Bueno, presidente. a ver, flaco. ahí vamos de a uno. Es una vergüenza. Para poner un poquito en cuadro la cuestión. Se Cuando terminó la Alberto campaña, Fernández dijo, Pero claro, ya Macri está, tiene ¿qué que hace? elegir A ver, entre minuto, ser un minuto. presidente o ser un candidato, ¿a Sí. qué se refería? A esa primer conversación que tuvieron después de las PASO. No, porque los inversores se asustaron porque ganaron ustedes. ¿Y por qué se asustaron? ¿Quién dijo que nosotros somos unos loquitos que vamos a terminar como en Venezuela? Ajá. Dejen de decirle eso a los inversores porque están agravando la situación muy frágil que está Argentina. Ah, no, bueno, pero yo no dije nada, pero Carrió, pero están todo el tiempo tirando bombas diciendo que si ganamos nosotros se incendia el país Los y diarios. fuimos los Bueno, únicos a que ver, le pagamos. sí, pero... Entonces, ¿a qué se refería? Que deje de salir a dar discursos echándole la culpa a la oposición Sí, sin se tomar entiende. medidas, Sí. a lo mejor poco simpáticas para él, como Bueno. es una regulación cambiaria. Sí, se entiende, pero por eso, acá me das pie a esto que estamos hablando, que es interesante, porque nos metemos en un punto, en un meollo donde evidentemente el gobierno nacional también debe estar en una encrucijada. El sábado arranca la campaña oficial. ¿Es peligroso para el gobierno nacional arrancar una campaña oficial redoblando la apuesta como se los ha conocido hasta ahora siempre, como dice Jorge, yo creo que va a ser así? ¿O es más peligroso quedarse callados y como dice Ale, hay que quedarse callados o por lo menos quietos, sin agresiones y sin, Sin mensajes agresiones, fuertes? hacer un traspaso interesante. A ver, acá me interesa, Ana, No, esto no. que... Sí, no. Pero si me dejan hablar, Sí, pues. sí, no, pero... Es imposible si no me dejan terminar una idea. Una idea. Imposible. No, pero escúchame, esto te quiero decir. ¿Qué puede pasar con el mensaje a la sociedad si el gobierno de Mauricio Macri, vamos a decir Macri, decide llevar adelante una campaña agresiva si por otro lado está lo que dice Mariano? Si ustedes siguen tirando miedo, en realidad están tirándose leña a ustedes mismos porque el mercado va a reaccionar por el miedo que ustedes generan. Me da la sensación que no hay lugar para una campaña del miedo. Bien. Me da la sensación. Estamos en Argentina y todo puede pasar, pero me da la sensación que a Macri no le conviene, a Fernández no le conviene, a Macri porque está y Fernández es porque es el que va a venir. ¿Y cómo puede transcurrir esto? Ojalá sea una campaña de propuestas. Me parece que en esta coyuntura histórica es el momento propicio para que de verdad empecemos a escuchar de propuestas concretas. De agosto, por ejemplo, acá lo que Cortando esta idea de la esperanza que intenté explicar antes, Sí. que la promesa está vinculada con la esperanza y la esperanza está con el voto. Sí. Como no hay ánimo para esperanza, me parece que vamos a ir por un voto mucho más racional de lo que fue el voto en las PASO. Esto es mi opinión personal, digamos. Puede ser que a partir de... Ojalá del podamos debatir sábado propuestas. Nos encontremos con propuestas. ¿Eso faltó previo a agosto? La campaña No de Cambiemos, básicamente, en algún momento yo la asocio con la incorporación de Pichetto y como referente clave del discurso de Cambiemos, tuvo que ver con el miedo, absolutamente con el miedo y con nada más que el miedo respecto de lo que venía. En ese sentido, recuerdo que yo me alarmé mucho con un concepto que dice Pichetto cuando en conferencia de prensa anuncia que es candidato a vicepresidente y dice que se acabó el pobrismo, se acabaron las estadísticas de la UCA, porque eso nos lleva a no pensar en políticas. Bueno, así le fue. Digamos, me parece que si tiene que haber un debate es respecto de qué se hace con la inmensa cantidad de población endeudada, con la inmensa cantidad de población que está
sin trabajo. ¿Es posible generar empleo para todos los argentinos que están fuera del mercado laboral? ¿Qué es lo que más genera empleo? ¿Qué pasa con el campo? ¿Qué lugar se le da? Parece que nos horrorizamos cuando Grabois habla de reforma agraria, pero si hablamos de retenciones y de qué hacemos con el campo, no nos horrorizamos. Bueno, o sea, ahora... digamos, son un montón de cuestiones que están en juego y que son alarmantes, respecto de las que se requieren propuestas ya, porque se trata de la vida. Sí, es cierto, es cierto. Anoche estuvo en varios programas televisivos Rogelio Frigerio, el ministro del Interior, que le ha dado un poco más de oxígeno porque el ala política no tenía mucho lugar con Durán Barba y Marcos Peña. Anoté 3 puntos que dijo que en los que van a insistir y de alguna manera también lo que decía Alejandro, ¿qué es lo que va a decir el gobierno? Por lo menos lo que dijo el ministro del Interior. El gobierno va a tratar de instalar la idea de que las medidas económicas ya generaron estabilidad. El cepo, el control del dólar, que separó la salida de depósitos de la población. Eso es lo que dice, es la visión del gobierno. Hoy comenzó la campaña publicitaria del IVA. Bueno, exactamente. En la televisión algunas medidas como que pueden estabilizar el barco en el medio del incendio. No buscar confrontar, no quieren ya el discurso negativo como bien marcaba Analia. La campaña del miedo. Exactamente. Y recuperar la certidumbre, que si dicen que bueno, el dólar va a estar entre 57 y 58 pesos, es como que puede provocar una especie de alivio. Esos van a ser un poco los puntos... Arranca 0,3. Menos 20 arrancan, menos 20 puntos. Menos 20. Con esos 3 puntos, ninguno esto, cuando vos Pero es otro tono, ¿no? Es como el no, de sí, discurso eso es verdad. Es un poco las ideas Cambió que tiene el tono, gobierno, cambiar el tono, de confrontar. Yo pregunto, cuando... Javier, ¿qué tanto influye Frigerio en las decisiones? Porque Y a ha mí me quedado... parece que el que maneja la campaña y todo eso sigue siendo Marcos Peña, que tiene otro discurso por lo que totalmente. dio a entender Cuando no carrió. Marcos Peña, mejor dicho, Frigerio, que ya el que toma un poco el control de la campaña política es la parte política. Y ya a mí Durán Barba, particularmente, Marcos Peña al costado. les puedo hacer una pregunta, capaz que es mi sensación, pero cuando uno conoce o se trasciende o se da a conocer cuáles son o desde qué lugar los voceros, los políticos en general, un partido o sus asesores van a dar el mensaje para que pase tal cosa, ¿no es como mostrar el hilo de la marioneta? ¿No es tristísimo? ¿No es como que te están diciendo, mira, en realidad lo que vamos a hacer es esto porque a lo mejor genera tal sensación y si genera tal sensación conviene? Y eso lo hacía, igual y eso cada lo vez la hacía sensación mucho. de que nos quieren convencer todo el tiempo. No es digamos, mostrar el nos van marcando armado. los Sí, pasos. es como el mago que te cuenta A mí el... me da tristeza, pero que la la- mayoría de la población no se entera de eso. O sea, nosotros estamos debatiendo acá Está con bien, es gente cierto, que está sí. súper Sí, informada, es cierto. que le importa la realidad política, son periodistas, digo, están todo el tiempo pero lo dicen en consumiendo. televisión Pero abiertamente la verdad es que la también, ¿eh? mayoría No es de la población no está tan Bueno, informada. Durán Barba siempre decía, era como el mago que te contaba cómo hacía el truco, ¿no? El truco, Sí, claro, sí. tal cual. ¿Dónde está Durán Barbora? No, sí, exactamente. Yo creo que Ahora leemos unos mensajes de a diferencia ustedes, de ellos, yo creo que sí tenía una propuesta superadora con un programa, por lo menos líneas de trabajo, lo que planteaba Alberto Fernández. Él arranca diciendo que no podía ser lo que estaban sufriendo los jubilados de la mínima y que iba a reclamar una apertura inmediata de paritarias para recomponer el poder de compra de los argentinos. Y después plantea varias cuestiones que tienen que ver con anclarse mucho en las pymes, en Vaca Muerta y también en el campo, buscando una explosión de productividad que sirva para generar los ingresos que pongan en marcha la Argentina. ¿Qué es lo que cambió frente a las PASO? Bueno, hoy estuvo reunido con el presidente de España. Cambió el discurso. No dijo, vamos a encender la Argentina y vamos a terminar con las inequidades, sino que dijo, vamos a generar la estabilidad que nos permita encarar la reactivación de la Argentina. Bien, Mariano, ahora ¿Qué podemos cambió? repasar, pero déjame leer los mensajes y quédense atentos para repasar qué hizo en España Alberto Fernández. También, con quiénes se reunió, con quiénes habló, que es interesante saberlo. Pero hay mensajes, muchos de ustedes del otro lado. Hola, buenas noches. Es cierto que las cosas no están bien, pero estoy viendo en casi todos los canales nacionales, el Acampe, el Reclamo, el Corte, como quieran llamarle, que muchas organizaciones están haciendo en Buenos Aires. Y veo que mientras se quejan y reclaman por alimentos para comer, tienen celulares, todos fuman, ¿no podrían ahorrar en esas cosas? ¿Para eso sí les alcanzan los planes? Creo que hay que dejar de incendiar el país. Soy Silvia y los miro como todos los días. Hola, buenas noches.
¿Cómo hacemos para creer en alguien? Este gobierno nos prometió, nos esperanzó y nos defraudó. Y el que se fue y está por venir nos robó todo. ¿Qué hacemos? ¿En qué creemos? Soy Adriana y los estoy escuchando. Hola, ¿qué pasará con los empleados del supermercado Bea? Ese lugar no está ni en Rosario, ni en Buenos Aires, ni en Córdoba. Está aquí, muy cerquita nuestro, y trabajaban 25 trabajadores, que son 25 familias de acá, de Colonia Avellaneda, de San Benito. Se despide así como así, ganás mucho y pagás lo mismo, ganás menos y despedís. Nadie los puede defender. Por favor, si alguien me puede decir algo, nos saluda Daniel desde Colonia Avellaneda. Hola, buenas noches, soy Lucio. Creo que muchos están regodeando con el caos reinante. Como dice el refrán, a río revuelto, ganancia del pescador. Hola, buenas noches, soy María José. ¿Qué hace Fernández en España? ¿No debería estar aquí planeando qué medidas va a tomar de manera urgente para solucionar este caos cuando asuma? Hola, buenas noches. ¿Y el fondo? ¿Qué pasó con el Fondo Monetario Internacional? ¿Ya no se lo nombra más? Era como que nos ahogábamos, nos incendiábamos, nos íbamos y ahora nadie dice nada del fondo. Creo que también a partir de lo que los medios quieren instalar, se habla mucho de un tema y luego al otro día aparece otro y ya nos olvidamos. Uno termina como el pastorcito mentiroso, no sabe a quién creerle. Hola, buenas noches. Creo que Fernández va a ser un buen presidente. Creo que es la medida justa entre lo bueno de Cristina y lo poco que ha quedado de Kirchner. Ah, mira, bueno. Está Carlos, bien. con el tema del supermercado Bea, ¿puedo pasar información? Sí, por favor. Sí. Hoy a la tarde hubo un acercamiento entre el Sindicato de Empleados de Comercio, liderado por Daniel Ruberto, y la empresa esta de capitales chilenos. Habría un principio de acuerdo en suspender los 25 despidos o más que lo que se estaba barajando en la sucursal de Paraná, y llegar a una apertura de un programa de despidos voluntarios, de salida voluntaria. Retiro voluntario. Es un poco por ahí que pasaría por el momento pero no está el definido, acuerdo. digamos. No está Habría un acuerdo, un acercamiento. O sea, los 25 despidos se posponen. Claro. Y van a ver cuánta gente pasa a retiro voluntario. Claro, de todos modos se visualiza y por suerte, digamos, lo de los despidos del supermercado Bea. El tema es todos los despidos que ha habido en los negocios muy chicos, porque si uno camina, digamos, no sé, por ejemplo, la misma peatonal San Martín, calle Gualeguaychú, y en los barrios también, la cantidad de negocios que han cerrado. ¿Dónde están todos esos trabajadores? Claro, es verdad lo que dice Valeria. Uno se entera como noticia cuando hay 20, 25, 30 que pueden cortar la calle, que pueden ir al municipio, que pueden protestar. El tema es la cantidad de negocios. ¿Dónde están? Los 13.000 kioscos que se cerraron. Claro. Hay una cuestión, digamos, el crecimiento del trabajo informal, ¿no? Porque un sueldo en una casa hoy no alcanza. No, por supuesto. Entonces, por ejemplo, se ve, por lo menos lo que yo veo, que las amas de casa ya no son amas de casa, sino que buscan microemprendimientos, lo que ella decía por ahí, buscar la creatividad. Pero, ¿qué creatividad podés utilizar en barrios en donde la gente está queriendo llegar a fin de mes? La mayoría de los microemprendimientos tienen que ver con comida. Pan casero. Pan casero. Entonces, vos vas por pan casero, torta, y que tampoco está tan barato porque la harina... Bueno, entonces, te doy una estadística. En la Plaza de Mujeres de Entrerriana, donde voy a caminar, no a correr, en 2 meses, de 5 puestitos de tortas fritas, pan casero, sándwich que había, se elevó a 17 los fines de semana. Claro, Bueno, ya sabemos dónde ponerse loco cuando salís a caminar también, digamos. Sale a hacer ejercicio y tiene la estadística de cuánto cuesta. Y ahí compro el pan casero, la torta frita. Además, satura en el mercado, porque en realidad todos hacen tortas fritas, porque es económico, es salida rápida y no pueden invertir en otras muchos artistas callejeros también. Hay otro tema que vendrá muy para el futuro. Esto lo venimos viendo y ahora toca lo de Plaza Bea, pero en Buenos Aires está sucediendo sistemáticamente desde hace 4 años. Yo iba a Buenos Aires a pelear paritarias para la radio y cada vez que iba
Ellos tienen cortes programados ya te indican los carteles, dónde está cortado, porque tenía 25. Bueno, supimos nosotros, por ahí nos enteramos lo que pasó con la agencia Telan, que era una agencia nacional. Pero empresas privadas de 25, 30, 40 operarios cerraban prácticamente todos los días. No es una cuestión coyuntural de ahora, sino es sistemático. Y otro tema que tenemos que ir viendo para después, porque la coyuntura es así, es qué pasó con toda esa plata. ¿Qué fue lo que pasó? Porque para mí, yo lo voy a parafrasear a Coti, que ahora creo que se está peleando con Diego Torres, pero para mí nada de esto fue un error. ¿Cuál plata, perdón? La plata que llegó del Fondo Monetario que terminó engordando las cuentas en el exterior. Porque estamos hablando de que el gobierno se robó todo y está siendo juzgado, el anterior. ¿Y qué pasó con esos funcionarios que nunca trajeron su plata a la Argentina y que subieron con $1 a 10 pesos y hoy tienen $1 a 60? Es decir, sextuplicaron su patrimonio simplemente con este nivel de política. Es cierto. Gente, Lalo, una cortita. Lo que pasa en Argentina nos pega a todos, por más que no estemos al lado. Mañana va a haber un paro docente acá en la provincia y en la ciudad. En todo el país. Por algo que está pasando en Chubut. Fundamentalmente por algo que está pasando en Chubut. Una represión en una manifestación. Vamos a plantear, una de las cosas que dijo Alberto Fernández es, muchachos del fondo, el artículo 6 les prohíbe financiar fuga de capitales, entregaron 44.000 millones, se fugaron en el mismo lapso 38.000 millones. Eso fue lo que puso nervioso al gobierno nacional. Pero te lo planteo de otro punto de vista. La última información que publicó hoy el Banco Central, 51.300 millones de dólares de reservas. Lo que ha llegado hasta hoy... Actualmente 51. Hoy 51.000, las reservas. Todas las reservas. Bruta. El swap con China, los depósitos de los ahorristas. La plata que no está. Hasta la guita que no está. Y también las de libre disponibilidad. O sea, toda la guita completa. 51.300 millones de dólares. Más allá de todo el endeudamiento con privados, llegaron 44.000 millones de dólares del FMI, viva. La diferencia son 7.300 millones de dólares. Por eso es re complicado, por eso es re complicado que ayer se fuguen casi 1.000 en un día. Hablamos 1.000 millones en un día. Claro, de intentar sostener. Ahora vamos a meternos porque tenemos que compartir una pausa, pero también en cuál es este barco en el que está metido la economía argentina en este momento, que es la de la contención, pareciera, ¿no? Ya sabemos cómo se llama el barco, claramente. Cambiaria, del valor de la moneda, del dólar. ¿A qué se puede llegar con eso? Y vamos a repasar qué estuvo haciendo, ya que algunos de ustedes también lo preguntaban en los mensajes, Alberto Fernández en España, en estos días. Creo que sigue allá. Una cosita que decía muy bien Mariano, que hay como mejor diálogo entre la gente con Hernán Lacunza, el equipo económico, y el equipo económico de Alberto Fernández. Habría, por algunas cosas que se han escrito, una posibilidad de que si esta tregua se mantiene de no tanta agresión y de pirotecnia, es como que el Fondo Monetario, bueno, a los 5.400 millones de dólares que aún le debe esos reembolsos, como bien decía Mariano, a la gestión de Macri, no se le van a otorgar, por supuesto, y sí se la entregarían a la gestión de Alberto Fernández. Eso sería muy importante para Alberto Fernández porque tendría un pequeño respirito para poder empezar con 5.400 y para eso serían 5 días más. Bueno, vamos a compartir una pausa bien breve y seguimos con toda la información. Vamos a hablar también de la transición en la ciudad de Paraná. Ya venimos, breve. Bueno, estábamos hablando antes de ir a la pausa de qué es lo que estaba haciendo Alberto Fernández. Ya como se puede decir que se presenta en el exterior, al menos en España. Pero también las autoridades españolas lo reciben como una potencial candidato a sucederlo a Macri. Como candidato no, quiero decir como presidente electo. Es presidente electo. ¿Es presidente electo? Claro. 49% fue creo que el porcentaje de escrutinio final. Y hoy estaba viendo algunas encuestas que ya ha subido al 56% y más que nada ha subido Fernández, pero más de lo que ha subido Fernández ha bajado Macri.
Que no llega al 26% hoy en la intención de voto. Pero ¿ya hay encuestas que están dando eso? Ya hay encuestas que están dando eso. ¿Se ha ampliado la diferencia? Hay que ver, son encuestas, ya supimos lo que pasó con las encuestas de la Paz. Son encuestas. Cuidado que Hay son que encuestas. mirar la ficha técnica. Yo les dije. Fallaron todas las técnicas. Muy bien. Defienda el rubro. Pero va a quedar, ¿no? Estamos pasando unas décadas en Argentina donde va a quedar, bueno, son encuestas, ¿no? Como una cosa relativa. ¿Qué es lo que pasa con eso también? Hay algo que Vamos es a cierto. encontrar del sábado 7 de septiembre al 27 de octubre muchas encuestas como se encontraron en agosto. Yo creo que sí. Ya están pagas, digamos. Tienen que hacer algo, ya la pagamos. Pero digo, ni siquiera por temor de lo que pasó. No, pero creo que es un momento de desafío. Me parece que es un momento donde está todo tan dado vuelta que hay que barajar y dar de nuevo. El tema de la metodología, esto ya lo charlamos en este programa. Sí. La metodología ya fue, digamos. La metodología telefónica, decís. Claro, la metodología por teléfono fijo no existe más, la de celulares no está funcionando, claramente no está funcionando. La encuesta presencial, que es la que de verdad podés manejar con un margen conocido de error, es carísima. Sí. Entonces, bueno, habrá que empezar a trabajar con otro tipo de Adalía, elementos que te Adalía, permitan ver. hoy Digo, el gobierno- es un momento achicar de ese rediseño. nivel de Analía, Las investigaciones rediseño. Pará que le quiero pasar un dato con encuesta. Bueno, dale. Un dato con encuesta. Anotate porque hoy el gobierno nacional publicó en el boletín oficial un llamado a licitación para un estudio de mercado con un presupuesto de 12 millones de pesos para que saber si las medidas que hizo le agradaron a la gente o no. Dale, ya. Pagan para eso. Ahora lo googleo. Para mí Ahí lo se están que- pasando por WhatsApp, mira. Claro, exactamente. Para mí lo que deja este fracaso de las encuestas es una inmensa pregunta. ¿Qué le está pasando a ese 10% del electorado que nadie lo detectó? ¿Cómo votó Alberto Fernández? ¿Por qué? Había votado a Macri y con el sapo en la garganta votó a Alberto Fernández. ¿Qué está pensando esa gente? ¿Cuánto espera que se reaccione y haya una solución? Claro. Digamos, hay como una parte de la población Lo que pasa a es que ciegas. en la respuesta a esa pregunta creo que está lo que dice Analía, que es cambiar una metodología, porque evidentemente no se está encontrando. Bueno, hay una parte de la población No se que puede por la que develar. no podemos Claro, chequear. develarlo. Esto pasó Sí. en los Estados Unidos hace 15 años. Que obviamente, digamos, el traspaso del teléfono fijo al teléfono celular allá sucedió mucho antes que acá. Y este fue el mismo problema que tenían las encuestadoras, no es nada nuevo. Lo que pasa es que lo que encontraron fue la Big Data, que terminó después, vieron con la denuncia. En problemas exactamente, de denuncia. que hay Sí, sí. una Yo quiero serie que en anoten- Netflix sobre eso. Mientras venía para acá, venía escuchando el radio y la red del programa de deporte. Tiene que ver esto con la política, tiene mucho que ver. Anoten el 15 de septiembre, Diego Maradona ya firmó, o dicen que Sí. ya es el técnico de Con Gimnasia. Gimnasia y Grima de La Plata. Sí. 15 de septiembre juegan a las 11 de la mañana, domingo, Gimnasia y Grima con Racing. Sí. Y la primera invitada, ya lo dijo Diego, va a ser Cristina Elizabeth Kirchner, Ajá. al estadio Campaña único del miedo. de Gimnasia. No, esto es información oficial de Gimnasia. De Gimnasia. Bueno, entonces ese es como el relanzamiento A ver, de pará. Cristina. Maradona y ¿Dónde- Cristina Completá, juntos, pará, es como- completá, ¿Dónde- porque dónde- la madre Cristina Claro, fue exactamente. dirigente, Dirigente de Gimnasia. No, está de bien. Grima La Plata. Entonces hay un gran Ya. acercamiento Está hacia Cristina. Racing tuvo también con la Barra Brava, con la dirigencia, un acercamiento a Cristina. Y Gimnasia también. Entonces es como el relanzamiento, dicen, la llegada de Maradona. Confeso kirchnerista. ¿Pero eso es una intención de Maradona de querer invitarla? Sí, o ya está invitado oficialmente. No, pero Hay que ver si aprovechará para viene. hacer campaña. Bueno, ¿Cuál es el problema? Ningún problema, por eso digo, Me anoten quedo la con- fecha, los con una kirchneristas imagen. que vayan a La Plata a ver el partido de Racing con Gimnasia. Si hay una pregunta que deja octubre, no sé qué opinan. Información. Yo creo que atrás de todo eso están los rusos. Sí. Para mí, ¿Sabés cómo era el apellido? Ojo. ¿Sabés Atrás de cómo todo era el eso apellido están los de la mamá rusos, de los Cristina? chinos que le queman la cabeza al problema tío hay para que que vaya a la se casa de invite. Cristina. Acordate lo que te digo. No sé No, si a lo ver. han visto y lo han seguido, pero me parece que si hay una incógnita de la elección de octubre es qué pasa en la ciudad autónoma de Tal Buenos cual. Aires. Sí, tal cual. Y Que respecto la de reta eso me está ahí, parece aguantando Es como un increíble la cantidad de hallazgo lo drogas de sudor marica se llama la Sudor marica. Exactamente, eso que sucede que ponen música fuerte y los Sí. porteños empiezan a bailar, Sí. es lo único que me ha parecido como así como creativo, Novedoso, novedoso sí. y que genera alguna pregunta o alguna que rompe. inquietud. Es que creo que en tal vez Buenos que esa es Aires. la única sí campaña que queda, digamos, ¿no? Dentro es la Es gran muy campaña que le poderosa. queda. Es muy Aparte es la buena. única campaña que le queda al PRO por ganar. Cántala. No la sé cómo es. ¿A Te cuál? digo, ¿Al
No sé cómo al es, inglés. pero viste, es la única que le queda. Sí. Si llega a perder la reta en Buenos Aires, flaco, el barco va a ser grande para subirlo a todo. Gente, no están soñando, ¿eh? El tarareo que Sí, suena de sí, fondo sí. es Mariano que está cantando. O sea que Sí, en este siempre programa como- puede pasar todo. Mariano está puso tarareando. contento con la noticia Alguien de pidió que la Cristina. cante. Te estaba poniendo música funcional mientras hablaba. Ah, Mariano, claro. ¿eh? Lalo, Pero- volviendo al tema de las encuestas, Sí. no se olviden que el gran error que tuvo Macri es polarizar, porque sacó la potencia que había tenido Massa con un 20% en 2015 y eso le ayudó muchísimo a llegar al balotaje. Sí. Y aquí él desarticuló lo que era ese espacio que estaban construyendo Labaña, con Urtubey, con Massa, el propio Pichetto. Sí. Al captarle a Pichetto, desarticuló, polarizó, pensando que en la polarización entre Cristina o yo, soy yo. Y le salió el tiro por la culata. Ya Creo estaba que ahí todo está la roto. Parece diferencia. ya También era sí, tarde. Ya estaba todo roto. También Era tarde. me parece que Era era el tarde. más feo Para de mí todo era, aquello. para mí era tarde, pero Para mí además, era tarde además porque de que era tarde, me parece que también, digamos, comprender que vos podés ganar una elección o manejar un país con el mercado que no vota, es una locura básicamente. A ver, Claro. la mejor manera de conducir un grupo humano, sea un partido político, un pueblo, es ir haciendo más o menos lo que ese pueblo, ese grupo humano quiere. Es El un peronista peronismo, clásico. claro, sí, el eso peronismo en todo el país, por todos lados decían, júntense, hay que ganarle a Macri, hay que recuperar. Bueno, eso que estaban charlando en Alternativa Federal, le faltaba Claro. el Pero el peronismo corazón. ganó porque se juntaron. En la otra Le faltaba el elección los corazón. 20 Pero, puntos a de ver. masa pasaron ahora. y ya Claro, está. históricamente el Cuento peronismo fácil. históricamente ha demostrado que el peronismo pueden estar todos peleados, pero a la hora de unificarse, cuando tienen un objetivo común, te lo arman en una semana. Al Claro, pero proceso. la Bueno, elección ¿en 2015 anterior no funcionó? No funcionó. Gente, En 2017 y ahora sí no se funcionó. Bueno, pero en juntaron. 2015 A ver, había una y- división muy grande. Por eso. Hubo varios- Dentro del mismo kirchnerismo había gente que le jugaba Nadie muy en militó contra por Scioli. Scioli. Claro. Claro. Gente, hubo varios Claro. protagonistas de esa unión Nadie la del bancaba. del Qué feo estos peronismo. kirchneristas. A ver, un minuto. Así me permiten presentar también. Pero hubo varios protagonistas de esa unión del peronismo. Nuestra provincia, el gobernador Bordet fue uno de ellos. Claro. Que acá también arrasó. Y Adán Bal es el intendente electo. Nosotros tenemos intendente ya electo. No tenemos candidato ni un cuasi electo, digamos, como sería en este caso Alberto Fernández. Nosotros tenemos, pero una transición de 6 meses en la ciudad de Paraná. Estamos en el mes 3. Estamos en la mitad recién. Bueno. Faltan. Sí. Cuando vino Adán Bal acá, Sí. justamente una de las consultas fue cómo va a manejar una transición tan larga. Claro. Claro. ¿No? Lo que está ¿Qué nos pidiendo. dijo? Y eso que ni ¿Qué nos sabía, contestó? Y no, ni sabía lo que iba a pasar con los colectivos. que iba a empezar a... Que era Sí, un tema sí. que iba a trabajar Eso es lo después de las mínimo. elecciones. Gente, tenía lo ni que- idea. desde el entorno cercano de Adán Bal se dice que lo que se está pidiendo, esto en realidad lo dijo él también, están pidiendo que se esclarezcan un poco las cuentas. Lo que dicen es que desde el municipio se les está dando a cuentagotas esa información y de hecho la situación es preocupante también en relación a lo que se percibe en la calle, ¿no? Se está hablando todo el tiempo. Los famosos y célebres y tristemente célebres baches en la ciudad de Paraná, las obras que han quedado. Sí, sin- la falta de Ay, sí, servicios públicos. Faltas de es servicios terrible. públicos, hay algunos actores sociales, Hay una organismos que precarización muy dicen grande que en la no, ciudad. no tienen respuestas oficiales de algunas cosas. De Hoy hecho, hubo reclamos por la falta de provisión de materiales a las copas de leche. claro, nosotros lo que del queremos con este municipio. informe y debatir ahora es hablar de las transiciones. ¿Qué es lo que pasa y a quién termina afectando, si no es a nosotros mismos como ciudadanía, cuando una transición tiene 6 meses o más, o si deberían estar los mecanismos y organismos del Estado preparados para una transición de ese tiempo o más? ¿Cómo es? Mirá el informe, ahora lo debatimos. Ya pasaron 3 meses desde que en junio se eligieron las nuevas autoridades municipales y aún restan otros 3 para la toma de posición en diciembre. La transición se hace larga. Son varios los sectores, organismos y actores sociales que se quejan ante la falta de respuestas oficiales y concretas a distintas inquietudes. Incluso una crisis histórica en el transporte urbano que dejó 2 semanas sin colectivos a la ciudad casi no tuvo voceros oficiales y la sensación en la
calle está a la orden del día. Desde los tristemente célebres baches de la ciudad hasta obras como las de Avenida Ramírez se estancan y sin una explicación oficial. La pregunta aquí es inevitable. Las transiciones de medio año o más vacían de poder y legitimidad a un gobierno y se vuelve más difícil su conducción. Más allá de esto, hoy los ojos del intendente electo Adán Bal están puestos en las cuentas públicas. Desde el entorno del actual vicegobernador aseguran que hay más de 1000 contratos de obras injustificados y deudas reclamadas por proveedores que no están registradas, entre otras situaciones que consideran preocupantes. Por estos días, además, se conoció que desde los concejales de la oposición se impulsa un proyecto para declarar la emergencia municipal. ¿De qué se trata? Incluiría, entre otras medidas, la suspensión de algunos subsidios, de gasto en publicidad, de viáticos de funcionarios y la prohibición de ingreso de nuevo personal. Entonces, ¿cuál es hoy la realidad de las cuentas públicas? ¿Qué implicaría para las nuevas autoridades asumir con un municipio en emergencia y cómo impactaría en la ciudadanía y en los servicios? Bueno, antes de meternos de lleno en este tema, algunos mensajes de ustedes porque están llegando un montón y como les decimos siempre, recuerden que si no los pudimos leer, que a veces, a mí particularmente a veces me encuentran en la calle y me recriminan, Manda mensajes, tienen el visto, me dicen, tienen el visto. Dicen. Sí, bueno, es verdad, lo que pasa es que no tenemos el tiempo, lamentablemente, para leer todos, pero en la página el11.com siempre están todas sus opiniones. Nos escribe Julio y nos dice, creo que es verdad, estamos mal, que el país ha entrado en un círculo vicioso, pero también es verdad que hay muchas personas que no están trabajando y no sé siquiera si en algún momento intentaron buscar trabajo. No puede ser que mientras algunos nos rompemos el lomo, otros viajen gratis, les den bolsones, pidan planes y no terminen haciendo lo que en realidad tienen que hacer. Hola, buenas noches. Es una vergüenza que haya gente que aún no cobró la asignación universal por hijo del mes pasado. Eso sí, son los hermanos que la están pasando muy mal. Hola, buenas noches. Soy María. Pregunto a los chicos del panel, ya que hablan de esta manera del gobierno que encabeza el señor Macri. Cuando suma Alberto Fernández, creo que sí, no vamos a tener nadie nada para comer. Ahí, ¿también lo van a criticar de igual manera? Hola, buenas noches. Quiero responder a dos de los televidentes. Uno que habló de celulares y cigarrillos. ¿Quién le da derecho para hablar de esa manera de gente que si recibe plan debe ser porque de verdad lo necesita? Y al otro que dijo, se robaron todo. ¿Tiene pruebas? Si las tiene, que se presente en la justicia. Hola, buenas noches. Tenemos que dejar de tener tantos políticos con tantos sueldos tan altos, con tantas preferencias. Deben laburar todos más y cobrar menos. De esa manera todo va a ir mejor, nos dice Tere. Hola, buenas noches. Nada de lo que está pasando hoy en nuestro país es un error. Era un plan y les ha salido perfecto. Alberto Fernández no es todavía presidente. ¿Por qué se debería hacer cargo de lo que hizo el mejor equipo de los últimos 50 años? Nos dice, entre comillas, Silvia. Hola, buenas noches. Creo que nos equivocamos. Yo soy uno de ellos. Lo voté, les creí y ahora estoy arrepentido y convencido de que el neoliberalismo no nos debe gobernar nunca más. Soy Pascual. Bueno, gracias a todos por los mensajes. De eso estábamos hablando recién y ahora nos vamos a meter de lleno en la ciudad de Paraná, en nuestra ciudad, en esta ciudad capital que lleva 3 meses de transición, ya con un intendente electo y faltan 3 meses más, son 6. Y para el gusto de algunos ciudadanos o de lo que se está hablando en general, en la calle, en las redes sociales, en los medios, falta un poco de respuesta oficial sobre determinadas cuestiones. Porque la diferencia en lo que pasa en Paraná con respecto a lo nacional, que lo nacional está para definirse, aunque parece que la definición está al alcance del conocimiento de todo el mundo, ¿no? Sí. Y en la provincia sigue lo mismo. Sí. La situación de Paraná obviamente es muy distinta, claro, con dos fuerzas políticas diferentes que no se han caracterizado por tener buen trato entre sí. Con una campaña que fue muy dura, cruce de chicanas muy fuerte, y hoy podríamos decir una quietud discursiva
que dificulta todo entre medio, lo que pasó con el colectivo. Jorge, pero ya vamos a meternos en cuestiones más concretas, en qué cosas por ahí te están faltando respuestas oficiales y demás. Sí. Pero más allá de eso, una transición tan larga, vacía de poder, ¿deslegitima a cualquier gobierno o podría una fuerza política estar preparada para soportar una transición así? Tiene que ver con que es inevitable, Sin va a ningún suceder. tipo de duda, me parece que sí que quita poder. De hecho, hay medidas de gobierno que están siendo monitoreadas, incluso por, hasta donde tengo entendido, por organismos de contralor que se han caracterizado por controlar poco cosas que han ocurrido, y en esta ocasión parecería como que se anticipan digamos, a cuestionar medidas del gobierno municipal, por ejemplo. Claro, ¿sabés qué creo yo? hay Porque vos lo medidas. preguntabas desde un partido político. A mí me parece que los partidos políticos están conformados por personas, digamos. Sí. Y esto tiene que ver con una persona. Más allá de lo feo que se dio esta coyuntura, de que vos podés estar 6, 7, 8 meses en un cargo en el cual perdiste, competiste y perdiste. Claro. Pero, digamos, sos una persona, digamos, sos más allá de la institución, la cual tenés que gobernar 6 meses responsablemente, lo mejor posible, tratando de administrar lo mejor posible. Sí. Me parece que eso es lo que te va a marcar mucho más que tus años de gestión anterior. Pero el digo, último tiempo. Ale, y Alejandro. la pérdida de poder y deslegitimación que sufrís, ¿no complica tu conducción también del equipo con el que De gobernás? cualquier manera, vos tenés un presupuesto en funcionamiento. De última, el presupuesto vos lo tenés votado, está en funcionamiento, lo tenés que gastar, tenés que arreglar las calles, El problema, tenés es, que poner el problema es que el presupuesto ya está ejecutado en un 90%. Bueno, Ahora, Bueno, pero más Yo allá creo de que, eso, las transiciones, pero a ver, está bien. El problema está en que se llamó elecciones de esta manera y ya está. Ahora hay que, digamos, Acomodarse. acomodarse, claro. Se aceptó participar. Además, no es la también. primera vez que ocurre que una transición es tan larga. En el año 2007, hay que recordar, Pero aparte lo acá hicieron hubo una transición de 9 9 meses, meses. de marzo a diciembre. Y también Paraná tuvo una transición complicada, Difícil. porque fue pasar de Julio Solanas a José Carlos Halle, Claro. que eran partidos distintos en ese momento, ¿no? Sí. Quiero recordarlo. Sí. Ahora, Pero- ¿no pasó siempre en las transiciones de un partido a otro esto de llenar la municipalidad de nuevos empleados? Digamos, a mí no me asombra lo que estoy leyendo que pasa. No te pasó asombra. siempre? ¿No pasó no, siempre? pasó siempre. Sí, Sí, sí. pasó. siempre. Ahora, hoy tocabas No, no el pasó presupuesto. Sí. Lo busqué porque yo dije, a lo mejor estoy equivocado, pero en el cierre de campaña, Barisco cerró diciendo que la municipalidad tenía un superávit de 400 millones de pesos. ¿Y Sí. dónde están los 400 millones de pesos de superávit? Bueno, es que lo que pasa es que no se Porque conoce. hoy vemos, no funciona un camión de recolector, no le pueden cambiar el radiador, entonces los contenedores están llenos, en algunas zonas el servicio está restringido. Bacheo no veo desde hace 15, 20 días. ¿Por qué La desde el equipo de Val situación de la dicen que no ciudad conocen los está números reales todavía? Claro. ¿Por qué dicen Yo eso? te estoy diciendo lo que Yo dice creo- el cierre de campaña. Yo creo que tiene que ver con eso, también una cierta dificultad de la transición que tiene que ver con la disparidad de conceptos de uno y otro. Mientras el oficialismo dice, no, nosotros tenemos los números bien, desde el intendente entrante está saliendo a decir, no, esto es todo un desastre. Sí, No lo muestra la municipalidad, claro. pero también Val acaba de decir, ya voy a presentar los números reales cuando sea la oportunidad. Entonces, es como que no se sabe. En una condición normal, en 2015, cuando hubo la transición, no pasó absolutamente nada. No hubo ningún conflicto. Y con respecto a lo que decía Ana, recuerdo que en el año 2015 se entregó al gobierno municipal con un plazo fijo de 400 millones de pesos para los frentes de obra que tenían ya licitados y adjudicados, y además algo que fue reconocido hasta por el ministro Frigerio, equilibrio fiscal en el municipio. Entonces, Valeria, Era sí, otro discúlpame país. porque querías decir algo, pero No, y Sí, además, casi más el allá del 15% tema de de las cada cuentas y todo, que es vuelta. gravísimo, también, digamos, la ciudad está totalmente devastada. Sí, o sea, sí. no es en ¿dónde ves vos algunos, la no es en mayor parte de algunos, los reclamos? no es en algunos sectores de la ciudad que falta la recolección, es en toda la ¿Lo ciudad. ves generalizado? Por supuesto. Sí. O sea, 20 yo me días. pongo, digamos, uno se pone con el trabajador que sale todos los días, ¿no? Y vos decís, no sé si va a haber cole.
Si voy en bicicleta, está toda la ciudad llena de pozos. No anda el recolector, no anda la luminaria, no hay, las obras están todas frenadas. Realmente, o sea, yo digo, de acá tenemos 3 meses más sin ningún... Ni hablar de la cuestión, digamos, de alimentos, o sea, no se están repartiendo. La fiesta del Día del Niño, por ejemplo, se repartían antes una chocolatada y una factura cuando años anteriores. O sea, desde lo más mínimo... Sí. Hay dos cosas que vale en los minutos que nos quedan a la pena aclarar, que una tiene que ver con la emergencia, vamos a explicar de qué se trata, y otro lo que está circulando respecto del colectivo también. Que ya yo lo que quería decir era, digamos, que ahí se nota también mucho más rápidamente hacia adentro de la municipalidad el vacío de poder. O sea, ese es el tema, digamos. No tanto hacia la gente, digamos, hacia las cosas, o hacia el otro partido político, que lo único que le queda es esperar hasta que esto se termine, porque digamos, ¿qué va a hacer? Ahora, el Beto va a asumirá ante, ¿entendés? Las cuentas públicas pero digo, es antes esto. Claro. El Beto tendrá sus números, lo tendrá, ¿cuándo lo va a dar a conocer? ¿Cuándo le conviene? Porque realmente él todavía no es nada. Entonces, dentro de la situación, el vacío de poder es hacia adentro, es decir, el empleado que dice, ¿y quién me va a decir algo a mí? Si esto... Igualmente claro, a eso iba yo, ¿no? Cuando igualmente, Lalo, ya está. Después de tantos años, como bien desarrollaba Víctor, no sé por qué los distintos gobiernos municipales y provinciales no se han puesto de acuerdo en trabajar en una legislación o en ordenanzas que regulen eso. Entonces, ordenar, a ver, el intendente Marisco hasta el 10 de diciembre, pero algunos actos administrativos tienen que tener la aprobación del Consejo Deliberante. Un poco la transición. No pueden designar hasta el último momento, por ha ejemplo, habido intentos que pongan en riesgo la economía para el Estado, próximo intendente. Claro. Deben darse a conocer, eso constitucionalmente. Pero por decir, no tenés por qué hacer una ley cuando la ley está. No está. La Constitución te obliga. Sí. No, vos decís que hay en todo caso una revisión que puede hacer el Tribunal de Cuentas, pero no hay legislación. No le prohíben a nadie designar hasta el último quisieron hacer día. justamente Lo personal. la quisieron hacer, la quiso Acto del gobierno, dice. la presentó, que no la quieran hacer, la presentó el senador no Canali y quedó en comisión el proyecto. En el sueño de los justos. Lo dice muy general, dice hace el acto 4 público. meses. Está bien, pero digamos, entonces no hay, es lo que dice Javier, digamos, no hay algo que ordene, por lo menos. Habrá una obligación de los gobiernos salientes de mostrar las cuentas públicas, obviamente. No, es voluntad política que no ha estado después No, de eso manifiesto. hay traba y voluntad política. Sabemos muy bien que hay un montón de leyes que no se cumplen y que el propio Estado, o mejor dicho, el Estado somos todos, los gobiernos no las cumplen. Una información no les respecto conviene. de la emergencia. La emergencia la propuso la bancada opositora con la firma de David Cáceres. El informe daba cuenta de algunas medidas. Tiene que ver con recorte en publicidad, privilegiar la asistencia a los jardines maternales, la ayuda social, recorte, no nombrar nuevos cargos. Bueno, claro, y una serie de límites a la administración del presupuesto. Los viáticos, perdón, de los funcionarios también. Los viáticos de los Todo eso funcionarios. quitarlo, pero sí garantizar, por ejemplo, lo de los jardines maternales, la asistencia, básico. combustible para la recolección. Por Eso ejemplo. es declarar la emergencia. Está claro. Ese es el proyecto. Lo presenta David Cáceres de la bancada opositora. En principio, y con esta situación de, cómo seguimos, qué pasa y qué sé yo, hay voces desde el oficialismo, desde la bancada oficialista en el Consejo Deliberante que podrían estar acompañando. Mañana a las 10 empieza el debate de este proyecto en comisión. Está girado a 3 comisiones, pero mañana sesiona una de las más importantes, que es Presupuesto y Hacienda. Podría salir allí un dictamen y la idea del autor de la iniciativa de David Cáceres es que salga una reunión de las 3 comisiones que pueda tener un despacho común para apurar el tratamiento del tema en el Consejo Deliberante. Bien, ¿cuánto tiempo podría llevar eso, digamos? No se puede saber. En principio están 3 comisiones y el proyecto lo que dice es que una vez que se promulgue sea por 120 días, ¿no? ¿Verdad? Si no me equivoco. Si se ponen de acuerdo el jueves que viene, no mañana, sino el otro jueves, hay sesión, podrían trabajarlo. Ahí podrían hacerlo. Si hubiera despacho de comisión. El tema es que después lo promulguen. Que ese es otro paso. A ver, gente, un minuto. Lo de los colectivos vale la pena. Política también, digamos. Claro, tal cual. Pero lo de los colectivos vale la pena aclararlo también, porque hubo información respecto de ese. Claro, parecía que está todo bien, pero a último momento se empantanó un poquito la discusión. Hoy hubieron 2 reuniones en horas de la tarde en la Secretaría de Trabajo. La primera de la hora 17 para seguir afinando los números de la propuesta que ofreció Buses Paraná, que va a pagar mañana el sueldo correspondiente al mes de agosto. Íntegro, el 100%, y el 50% de los días que les descontaron por los paros, o sea, 7 días, porque fueron 15. Claro. Esa propuesta
ya me adelantaron a mí desde la conducción de UTA, va a ser rechazada. Y va a ser pasada a las asambleas de los trabajadores de UTA, que van a sesionar mañana. Eso habrá ¿Y se que analizan ver. medidas de fuerza de nuevo? Si la rechazan, el viernes podría haber... No haber servicio colectivo a partir de las 4 de la mañana. Así que hay que estar muy atentos con las asambleas de mañana directamente en 3 de febrero, lo que era antes la línea 4, y también en Churruarina. Así que estar muy atentos con lo que puede ocurrir con el Pero ya pasajero. volvemos ya con las propuestas de la empresa de 50%, pagos digo, ¿no? Sí, evidentemente esto iba a Se viene pasar, la- lo estuvimos hablando todo el tiempo en este programa. La plata, bueno, que se giró y Estamos se consiguió hablando- finalmente. Aclarar que mañana hay servicio normal. Mañana es normal, mañana jueves. Gente, mañana hay colectivos. El viernes, hay que estar atento, digamos, a lo que va a pasar mañana de acuerdo a la información que está dando Javier. Hay otro tipo de transición también, ya que estamos hablando de transiciones, la del gobierno nacional, la del ámbito nacional es muy particular, la del ámbito municipal también, y la del provincial, podemos decir qué tipo de... Sí, el mismo. Bueno, es un... Pero digo... No, pero también pasa. Igual va a haber, claro. En aquellos lugares donde hay transición de un partido con el otro mismo partido, en general suele haber modificaciones de La va a ministros, haber. de secretarios, de todo lo demás. Y eso también genera una energía extraña. Sí. Y sí, porque el que se va no se termina de ir, el que entra todavía no está. Ajá. Y entonces ahí hay una cosa... Lo que pasa es que la va a haber porque no recordemos solo en la que- provincia, en todos los niveles. digo. Recordemos que el secretario general de la Gobernación se va de senador nacional, eso Exacto. ya va a haber alguna modificación. Casareto en el IAPB. Exacto. Sí, bueno, Casareto, pero está en un lugar no tan... Estrata. Claro, pero Trata que con el caso de Cuadra es sí. la pata Mano política, digamos, el contacto político del gobernador. Es Sí. un puesto fundamental. Sí, pero digo, son movimientos que estaban previamente acordados, Sí, tiene obviamente. otro tinte, digamos, ¿no? Creo- Digo, sí, movimientos incluso- hay, pero digamos... Creo también que las modificaciones que bien dice Analía, Sí. digamos, insisto, hoy estoy hablando mucho de las personas, pero me parece que van a las personas, porque Cuadra no es el puesto, es él. Está Bordet y el otro es Cuadra. No, pero en este caso, o sea, que Cuadra te era atienda un- acá o que te atienda en Buenos Aires no hay ninguna diferencia. Sí, No, está pero bien, pero... Cuadra es un hombre de mucha confianza del gobernador. Haciendo no va paralelismo, cualquiera, no cuando va cambias cualquiera. un jugador, no Por sé, eso el te digo, equipo a veces ¿eh? se puede resentir. O sea, que te atienda en Buenos Aires exactamente Eso es lo cierto mismo. lo que decís. ¿Quién va a ocupar? Más, de hecho, Alejandro. se corrió la información de que el que ocuparía ese espacio es una persona, el cual es conocido, que soy y demás, pero además, digamos, va a tener una cuestión más ¿Quién, de Ale, se gestión. puede decir? Bailo. ¿no? ¿Bailo? Juanjo Bailo, sí. No se Y va- que había una situación Bueno, es una como versión. de nexo entre los ministros, pero no una cuestión de que se armaba o se manejaba la política como la maneja Cuadra. Está bien. Todo esto va a estar No, centrado en Buenos Sí, Aires. bueno, obvio, hay cosas que cambian, ni hablar. Gente, tenemos los mensajes de ustedes, gracias por enviarlos. Estamos hablando de la ciudad de Paraná, en este caso, de esta transición larga y de los reclamos que tenemos muchos. Digo tenemos, yo me involucro porque la verdad que los tengo, ¿qué quieren que les diga? Especialmente el de los baches, es eterno. Pero yo particularmente, no sé, Valeria, si vos estás de acuerdo, veo más. Abandonada Más está la abandono. ciudad. Más abandono en la calle. Sí, Bache, yo vivo en un barrio, también los contenedores de basura Yo son las complicados. ramas, Cuando 20 pasan 3 días. o 4 días que no te pasa el camión es muy complicado. Lalo, nosotros con Víctor hacemos un ejercicio en la radio. Un mes duró la crítica constante. La madre de todos los pozos de Paraná estaba ahí a la vuelta de Vialidad, frente a la plaza. Bueno, esta semana lo taparon con tierra. Bueno, ya es una banda. No, pero se abrió en donde, que eso está bueno porque le queda bien al canal. Enfrente del canal. Enfrente del canal 11, digamos, hay uno que vos venís, te parte el auto al medio. digamos. Pero es que Lo hay- bueno porque el hay Sandro Vago agüita, tiene una no lo cámara ve. fija. No lo Ahí. ve. Además, eso de Tiene tapar, agua. tapar un pozo con tierra. o No sea, tiene ningún tipo de ¿cuántos días sentido. puede durar? Totalmente. El del Tampoco, canal que tampoco dice... es tanto, es brosa, che. Claro, bueno, obrosa. El que dice Alejandro del canal es cierto, Total, los móviles del canal están chochos con ese pozo. Es verdad, tremendo. hay que ir con cuidado en estos Contentos los momentos. mecánicos. Pero hay mensajes de ustedes. Sí, nos escribe María y nos dice, ¿verdad lo que están diciendo? Yo era una de esas amas de casa que tenía la posibilidad de criar a mis hijos y de hacerme cargo de todo lo que una casa demanda. Ahora no solo tengo que hacer eso, sino que además limpio la casa de la vecina. Los fines de semana hago pastelitos y desempolvé la máquina de coser y hago algunos arreglos para las familias del barrio. ¿Qué se le va a hacer? Algo hay que hacer para que la plata alcance, por lo menos para comer y pagar los servicios. Hola, buenas noches. Una pena que el gobierno y la gestión del intendente Barisco haya terminado así. Creo que se rodeó de malos funcionarios
Ese fue el gran problema. Fíjense, se va casi con lo opuesto y eso habla muy bien de él, nos dice Ernesto. Hola, buenas noches. Me pregunto cuándo van a responder con su peculio los funcionarios o gobernantes que lo son durante 4, 8, 12 años y se van y nos dejan así. En Pampa y La Vía, nos dice Carmen. Creo que en la ciudad hay mucho por hacer, ni parecemos capital de la provincia. Hola, buenas noches. Estoy muy preocupada por lo que va a pasar en el país y, por consecuencia, en la provincia y en la municipalidad. Creo que lo peor de la crisis aún está por venir y que debemos apelar en estos momentos a la solidaridad para ayudar a los que menos tienen. Gracias a todos por los mensajes. Me quedé con una idea de Sofía Sforza cuando vino acá, Cáceres. Sí. Está bien con sus ideas, pero bueno, estamos en emergencia. Sí. A nivel nacional, provincial y municipal. Estamos en crisis. Bueno, que hagan un gesto político los políticos y se reduzcan un 30, 40%. Que era la sueldo. propuesta de Sofía. Claro, decir, bueno, que vivan con un sueldo digno. Ella ha dicho que de hecho no iba a aceptarle la totalidad de... Estaría bueno. En la emergencia, empiecen por ahí. Tenemos, perdón, porque tenemos segundos nada más. Es un gesto, Víctor. Es un gesto. Estamos hablando también de que el sábado comienza oficialmente. Cuando nos volvemos a encontrar en los clásicos miércoles del ventilador la semana que viene, ya habrá comenzado y ya tendrá algunos días la campaña oficial. Sí, claro. Algunos hablan de que va a ser redoblada en su apuesta por parte del gobierno nacional, fiel a su estilo, como dice Jorge. Otros dicen que, como dice Analía, debería ser de propuestas y con tono bajo. Claro, capaz que es un poco descubridora nomás, digamos. Un poco descubridora, la gente se va a descubrir. Lalo, los empresarios y la política de mercado, cuando la empresa se está fundiendo, es cuando más invierten en publicidad y redoblan la apuesta. Si siguen con esta política, vamos a ver, es lo que va a hacer. Vamos a ver, porque es una cuestión de descarretamiento. Vos ahora te tenés que hacer responsable, flaco. Tenés que agarrar y decir, qué sé yo, lo de Joaquín Morales Solá. Tenés que agarrar y decir que esta señora que está laburando hoy, digamos, ayudando a la mujer de enfrente, digamos, laburando en servidumbre, guarda que te puede robar, digamos, ¿me entendés? Claro, no, es así. Claro. Más vale depositarlo en los bancos. Gracias a todos por venir. Gracias, Jorge. Un gusto, Los escuchamos en radio. Sí, te escuchamos, como siempre. Exactamente. Y vale, gracias por estar también. Y te leemos, y te escuchamos. ¿Y te escuchamos también? Sí, por ahí en la radio. Por ahí cada tanto en la radio, es verdad. Víctor, gracias por venir. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Analía Varela. Gracias a todos por estar. Y nosotros, Jorge, también como siempre. Gracias. Bueno, a todos. Mira, hoy no sé, porque se me dio a saludar así, estoy como a uno por uno. Saludador. Está como el flaco. Un gran abrazo. Claro, debe ser el efecto de la transición, me dicen. Gente, perdón. Gracias a Mais Andy Hombres, como siempre, en Urquiza 1062 y a M Peluquerías, en Misiones 15. Gracias a todos ustedes por estar del otro lado. 21:30 mañana la cita. Nos vemos.